Ateos, ¿cuál es su razón para no creer en Dios o en un poder superior? Cáncer infantil para empezar. Si vieras a alguien abusando de un niño, ¿lo detendrías? Yo también lo haría. Esa es la diferencia entre tu Dios y yo. Necesitaba ver este comentario. Gracias por ello. Toda mi familia es religiosa y mi madre llegó a niveles extremos cuando conoció a mi padrastro. Yo rezaba y hacía todo lo religioso que se suponía que debía hacer cuando era una niña. Pero nunca creí realmente. Parecía que todo era impulsado por el miedo y yo odiaba eso. Y entonces mi padrastro, extremadamente religioso, empezó a abusar sexualmente de mí. Una vez me dijo que iría al cielo porque, hiciera lo que hiciera, creía de verdad en Dios y eso era lo único que importaba. Se lo conté a mi madre años después y su culo religioso tampoco pudo detenerlo. A ella simplemente no le importaba. Y yo estaba como no, a la mierda, he terminado, no voy a creer en esta mierda, incluso si fuera real, prefiero ir al infierno que pasar mi vida después de la muerte con estos imbéciles. Prefiero creer en gente como tú que en un Dios. Eso lo planteé en una discusión con alguien. Señalé que si Dios es supuestamente benevolente, omnisciente y omnipotente, ¿cómo puede suceder eso? Si no lo sabe, entonces no es omnisciente. Si lo sabe pero no puede hacer nada, entonces no es omnipotente. Si lo sabe y tiene el poder de prevenirlo o curarlo pero no lo hace o no quiere hacerlo, entonces no es benevolente. Me respondieron con el clásico: los designios de Dios son misteriosos. No creer es lo que se hace por defecto. La religión es algo que se le enseña a la gente. No tengo ninguna razón para creer. Esto me recuerda la cita del hombre inuit. Hombre inuit, ¿me libraría de la condenación por falta de fe, si no conociera a su Dios? Sacerdote, sí, lo harías. Hombre inuit, entonces, ¿por qué me hablaste de él? Sí, el trabajo misionero es literalmente condenar a la gente al infierno. Y si en cambio crees que son enviados al infierno por no saber, entonces ese Dios no es nada bueno. Incluso si crees que en cambio les toca el purgatorio o nada después de la muerte, eso es preferible a la apuesta de Pascal. Y si pueden alcanzar la salvación sin escuchar la palabra de Dios, entonces, ¿cuál es el punto de la religión en primer lugar? Soy más agnóstico que ateo, pero la mayoría de las religiones organizadas no se hacen muchos favores porque rara vez cumplen con lo que dicen. Predican el amor pero muestran odio. Predican la aceptación pero se niegan a mostrar tolerancia. Si hay un Dios, no le prestan mucha atención. Mi familia y yo nos sentimos a menudo como parias porque estamos rodeados de cristianos, pero no somos cristianos. Incluso nuestra propia familia nos trata mal porque no creemos como ellos. Es increíblemente difícil de que personas a las que quieres tanto te traten como si fueras la peste. Nos ha hecho la vida muy difícil. Perdón por desahogarme, pero nunca consigo hacerlo porque nunca hay nadie con quien pueda compartirlo. Me sorprende que se pueda tratar a alguien así. Yo no me considero ateo. ¿Por qué tiene que haber un nombre para alguien que no cree en una cosa determinada? Tampoco creo en los unicornios. ¿Hay un nombre para eso? Yo sí creí en Dios durante la mayor parte de mi vida, y participé activamente en iglesias evangélicas durante 35 años. Nunca vi o experimenté de primera mano nada que fuera una evidencia incontrovertible de Dios, pero estaba rodeado de evidencias de lo contrario. Todos los días intentaba convencerme de que era verdad, pero nunca lo conseguía y vivía con el miedo y la culpa constantes de no ser un cristiano lo suficientemente bueno. Finalmente decidí dejar de intentar convencerme, y mi vida es 100% más feliz. No puedo ser más claro con un teísta que Stephen Robert. Sostengo que ambos somos ateos. Solo creo en un Dios menos que tú. Cuando entiendas por qué descartas todos los otros dioses posibles, entenderás por qué yo descarto el tuyo. Ricky Gervais lo explica perfectamente. Hasta ahora ha habido cerca de 3000 dioses, pero solo el tuyo existe realmente, los demás son tonterías inventadas. Pero el tuyo no. El tuyo es real. No hay evidencia. Mi línea de base para la creencia o la fe es cero. No he encontrado ninguna evidencia convincente que me haga pasar del cero. Cuando pido pruebas a algunos de los miembros más religiosos de mi familia, señalan cosas como los árboles, el cielo o la tierra y me preguntan que si no hay un Dios, entonces ¿cómo puede existir algo así? Como si porque no entienden algo, Dios lo hubiera hecho. Eso es lo mismo que enseñarle a un niño pequeño una llamada de Fafetime, y que digan que es mágico que puedan ver a su abuela en la pantalla porque no entienden cómo funciona la tecnología. Esta es la respuesta correcta. La carga de la prueba de una afirmación extraordinaria recae en los que afirman que hay algo extraordinario. Debe ser medible, repetible, fiable o verificable de otro modo para ser una prueba. Los árboles, los bebés, la vida u otras afirmaciones científicamente comprobables como
Evidencia no son evidencia de la existencia de un ser supernatural. La fe no es una prueba. Muéstrame que existe un poder superior, una entidad divina o un creador con pruebas claras al 100%, y ganarías un premio Nobel de la Paz. No hay razón. Y lo digo con precisión. No tengo ninguna razón para creer, así que no lo hago. Esto exactamente. La pregunta ya empieza en el lugar equivocado, asumiendo que se necesita una razón para no creer en algo. Es al revés. Especialmente cuando se considera que la Biblia hace algunas afirmaciones bastante audaces con cero evidencia. Un pasaje en particular me llevó a alejarme de la religión. Mateo 21:22. Y todo lo que pidan en oración, lo recibirán, si tienen fe. Yo tenía fe cuando era joven, y rezaba por algunas cosas bastante razonables. Quería que los otros niños no se burlaran de mí. No pasó nada. La gente sacaba la misma excusa del plan de Dios, pero eso no era lo que decía la Biblia. Así que empecé a pensar que tal vez todo era pura mentira. Hay muchas historias sobre dragones y elfos y Lituania, pero tampoco creo en ellas. Muchas cosas en las que la gente religiosa cree son empíricamente idénticas a que esas creencias sean falsas. Si Dios dice que no a las oraciones, ¿cómo es eso visiblemente diferente a no responder a las oraciones? Si Dios actúa de forma misteriosa, ¿en qué se diferencia visiblemente de que no exista? Si todo está predestinado pero no podemos saber lo que nos depara el futuro, ¿en qué se diferencia eso de que no haya un plan divino? ¿Por qué creer en algo que no tiene influencia en nada? Yo valoro el escepticismo y el ateísmo es solo una extensión de eso. No veo ninguna razón lógica para creer en afirmaciones sin fundamento de lo sobrenatural. Lo que se puede afirmar sin pruebas, se puede descartar sin pruebas. Christopher Hitchens. Nunca fui educado para creer en primer lugar. Lo mismo. Mi abuelo y su hermano fueron abusados por el sacerdote y dejaron la fe. No criaron a mi padre con ninguna religión. De hecho hicieron de su misión el inculcarnos la miauda, que es la religión organizada. Supongo que soy un ateo de tercera generación. Si no eres criado en ella, no tiene mucho sentido. Creo que es Bilber el que tiene un artículo sobre esto, diciendo que la religión funciona sobre todo porque es una vieja historia que se incrusta a la fuerza en el cerebro de los niños antes de que puedan pensar en ello racionalmente. El punto principal de su parte es como la cienciología es un poco sorprendente en el sentido de que se las arreglan para vender esta miauda a los adultos, y logró hacerlo recientemente también. Por supuesto, esto funciona mejor para las personas que ya están luchando con la depresión, el luto u otra situación de mala suerte, donde parece ser la gracia salvadora, pero aún así es un poco salvaje cuando se piensa en ello, que se las arreglan para llevarlo a cabo, y seguir adelante cuando tenemos cosas como Internet y la medicina moderna. Mi madre me arrastró a la iglesia cuando era más joven. El pastor de la iglesia me dijo que los dinosaurios no existían. A los 5 años, supe que todo era una farsa. Mi razonamiento: había visto un esqueleto completo de T-Rex en el Museo Real de Ontario, así que me imaginé que estaban mintiendo sobre todo. Joder, crecí tan adoctrinado que a veces me acuerdo de repente de que los dinosaurios no son como los dragones y que en realidad eran reales. Este es uno de esos momentos. A la gente muy buena le pasan cosas malas, y a la gente muy mala le pasan cosas buenas. Y la ciencia. Es principalmente el hecho de que todo el mundo cree que su versión de Dios es correcta. Si hay un poder superior, entonces las probabilidades de que sea triunfe en cualquier sentido no es realista. Me dijeron que era un mal padre cuando alguien me escuchó responder a la pregunta de mis hijas de por qué diferentes personas tienen diferentes religiones, con eso un 90% por la geografía, y un 10% por lo que sus abuelos creen. De niño me gustaba mucho la mitología, y también me encantaba todo lo relacionado con las momias, Egipto, pero también los sitios neolíticos como Stonehenge. Creo que esta fue una de las razones por las que me cuestioné la religión desde tan joven. Mi padre y su familia son bastante religiosos y no podían responder a mis preguntas. Me molestaba mucho cuando se ponían a la defensiva, como si cuestionar la fe fuera tan escandaloso. Los pensadores y líderes religiosos de todas las épocas lo hacían. Más tarde, acabé estudiando estudios religiosos, y fue entonces cuando acepté que no era simplemente agnóstico, sino realmente ateo. La religión y la filosofía son fascinantes, proporcionan una visión increíble de las personas, las culturas y la humanidad en general, y siempre me intriga el sincretismo y, obviamente, el contexto histórico. Pero no creo en Cristo el Mesías, como tampoco creo en Zeus o en Rama. A veces me gustaría hacerlo. Los rituales y las tradiciones pueden ser muy reconfortantes, y es agradable formar parte de una comunidad espiritual. Evidentemente, se puede seguir disfrutando de algunos aspectos, y yo tengo mis velas de Adviento y mi Belén. Pero no puedo obligarme a creer, ni quiero hacerlo.
Esto hace que haya conversaciones incómodas con miembros religiosos de la familia, pero no es que me sienta incómodo compartiendo mi perspectiva si me lo piden. Requiere demasiada fe ciega. Prefiero que mis creencias tengan algún tipo de lógica que se pueda seguir. Primero tuve mis dudas debido a las inconsistencias y contradicciones de las religiones y los textos religiosos. El comportamiento engañoso de las personas que dicen seguir dichas religiones también me hizo dudar. En última instancia se reduce al hecho de que la evidencia simplemente no apoya la existencia de ninguna forma de entidades o deidades paranormales o sobrenaturales de ningún tipo. Una historia de la Biblia es la razón por la que empecé a perder la fe cuando era niño. La historia del león. Hay un tipo al que Dios quiere enviar a la guerra. Dios se le presenta en un sueño pero él no lo cree, así que le dice a Dios que si es de verdad haga que toda la tierra se moje y este trozo de vellón se seque. Entonces eso todavía no es lo suficientemente convincente, así que le dice que haga que el vellón se moje y toda la tierra se seque. Entonces finalmente cree a Dios. Oí esa historia cuando tenía unos 6 años, así que intenté reproducirla. Puse un paño a los pies de la cama, y recé y le pedí a Dios que hiciera que el paño se mojara para poder tener fe en él. Para saber que no era un invento como el hada de los dientes. Hacía poco que había descubierto que el hada de los dientes no era real porque puse un diente debajo de mi almohada sin decírselo a mis padres y no vino. Entonces a la noche siguiente se los dije y voilá. Seguí con la treta durante un tiempo para seguir recibiendo el dinero de los dientes. Sorpresa, sorpresa, la toallita seguía seca. Si Dios quería que creyera, ¿por qué no hacer por mí lo que hizo por un escéptico en la Biblia? Más tarde me volví escéptico con respecto a otras cosas. ¿Por qué un Dios misericordioso y amoroso querría sacrificios para perdonar? No diría que soy la persona más indulgente del mundo, pero nunca condicionaría mi perdón a la sangre de un inocente. Toda la noción de Jesús como el máximo sacrificio, y de que Dios puede perdonarnos solo gracias a su muerte no tiene ningún sentido. Si el cielo es un servicio religioso que dura toda la eternidad, a menudo se describe como adorar a Dios para siempre, cantar sus alabanzas, etc. Y no hacer nada para detener el sufrimiento en la tierra. ¿Cómo podría la gente supuestamente buena y ser perfectamente feliz como ellos afirman? ¿Cómo podría alguien merecer el infierno? Hitler merece una vida en el infierno por cada persona que murió en el Holocausto, si me preguntas, pero no una eternidad. No puedo pensar en ningún crimen que merezca la eternidad en el infierno. Pero esa historia bíblica es la que plantó la semilla temprano. Me crié en la iglesia y empecé a hacerme estas mismas preguntas, especialmente después de que el estudio bíblico para jóvenes adultos del que formaba parte se adentrara en el Antiguo Testamento. Me alejé de la iglesia muy rápidamente. Al principio era un creyente desafiante, que creía que había un Dios cristiano, pero uno que era iracundo e indigno de la alabanza que exige. Dejé de creer por completo no mucho tiempo después, al no encontrar ninguna evidencia de lo sobrenatural después de mirar todo con una nueva perspectiva. En cambio, me asombré de los procesos naturales que ocurren en todo el universo para hacerlo tan asombroso, hermoso y extraño. Es mucho más impresionante cuando te das cuenta de que estas cosas han surgido sin ninguna mano divina. No descarto del todo la posibilidad de algún tipo de Dios, pero tampoco voy a gastar mi preciosa vida en la búsqueda de uno. Quizás todo esto es una simulación dentro de la supercomputadora de alguien. En ese caso, ellos son Dios. Realmente dudo que se preocupen por mí o que se fijen en mí. No es algo por lo que vaya a preocupar toda mi existencia para encontrar las respuestas. No estoy seguro si fue su pensamiento original, pero creo que Ricky Gervais dijo algo así. Si eliminaras todas las ideas y textos religiosos que ha concebido la humanidad y nos retrocediéramos 100.000 años, los reconstruiríamos todos y daríamos con varios tipos de religiones e ideas completamente diferentes a las que existen ahora. Si se hiciera lo mismo con la ciencia y se retrocediera 100.000 años, acabaríamos reconstruyéndola exactamente igual. La única evidencia de Dios es que la Biblia dice que la Biblia es verdadera. Es básicamente un tipo diciendo, amigo, confía en mí. Le pregunté a mi madre una vez cuando aprendí lo que era el universo y las galaxias, ¿qué había antes del universo? Y ella dijo que Dios. Entonces dije, ¿qué había antes de Dios? Y se enfadó conmigo por preguntarlo. Fue entonces cuando lo supe. Nunca entendí realmente por qué el universo tenía que tener un creador, y el creador no tenía que tener un creador. La lógica parecía comerse a sí misma, así que simplemente asumí que el universo era eso. Completa falta de evidencia creíble. ¿Sabes lo que es una locura? Mira la miauda en el mundo ahora mismo. Nadie le cree a nadie. No creemos a las agencias acreditadas ni a los expertos. Denostamos el intelectualismo y la ciencia, y la evidencia real de los principios básicos de la existencia. No creemos ni creeremos nada. Pero se supone que debemos creer a unos ripos random de hace 2000 años que nos dijeron que vieron a un mago. Mira la miauda que hay en el mundo ahora mismo.
La gente dirá o creerá cualquier cosa. Teorías conspirativas delirantes. Gente lagarto, tierra plana y Trump es el salvador del mundo. Conocidos charlatanes y escorias corruptas mienten, engañan abiertamente y manipulan a los más estúpidos. Mega iglesias y televangelistas y políticos corruptos, y líderes de sectas que juran que las cosas son como dicen que son sin ninguna prueba, sentido, lógica o razón. La gente dice cualquier cosa. Pero se supone que debemos creer a unos tipos random de hace 2000 años que nos dijeron que vieron a un mago. Si quieres una prueba de que la humanidad está llena de miauda con esta jerigonza de la religión, no busques más allá de la propia humanidad. No creo en Papá Noel, ni en el conejo de Pascua, ni en el hada de los dientes, ni en ninguno de los más de 2500 dioses que la humanidad ha inventado en su historia. Esa era mi línea de pensamiento cuando era un niño también. Se me habló de Jesús y la Biblia, y todas estas cosas increíbles y se dieron la vuelta, y dijeron por supuesto que Santa no es real como si eso fuera de alguna manera una cosa ridícula en comparación. Creo que Dios es Santa para los adultos. Compórtate bien y tendrás un regalo, la eternidad en el cielo. Sé un niño travieso y recibirás carbón, arderás en el infierno para siempre. No hay pruebas, y he leído suficientes libros sagrados para ver cómo muchos de ellos están escritos esencialmente como un manual de manipulación. Tenía 8 años y me di cuenta de que la cláusula de Santa Claus era para controlar a los niños tontos, y que Dios y Satán era para controlar a los adultos tontos. Me sentía mal cuando creía en Dios. Me sentí mucho mejor cuando dejé de creer. No hay evidencia de uno. La única lógica que he escuchado para que la gente crea en un poder superior es que el universo no podría existir sin más. Pero entonces la misma lógica debería aplicarse a ese poder superior, pero de alguna manera no lo hace. Si un poder superior pudiera surgir de la nada, también podría hacerlo nuestro universo. Tampoco creo que la mayoría de los teístas crean realmente en su Dios o en su poder superior. Si lo hicieran, actuarían de forma muy diferente. En la clase de historia en la escuela se dice literalmente, los pueblos primitivos no podían explicar los fenómenos naturales y físicos como las tormentas eléctricas o la lluvia y por eso inventaron dioses. Una vez, en una charla con una persona religiosa, me preguntaron por qué no creo en Dios. Esta pregunta me confundió un poco, porque ¿por qué iba a creer en algo sin pruebas sólidas? Pero entonces la persona me preguntó, ¿qué te impide cometer pecados como el asesinato si no crees que vas a ir al infierno después? ¿La humanidad y la moral? No necesito creer en el castigo después de la muerte para ser una buena persona. Un ateo pensante que vive de acuerdo a su conciencia, no entiende lo cerca que está de Dios, porque hace el bien sin esperar una recompensa, a diferencia de los hipócritas creyentes. Hans Christian Andersen. Abuso, hambre, falta de hogar, enfermedad. ¿Debo seguir? Si Dios es real, obviamente no es un Dios en el que valga la pena creer. ¿Cuál es tu razón para no creer en Dios? Deja un comentario. Y suscríbete al canal si quieres ver más videos como este.